Una generación sin futuro, una generación arruinada. ¿Sabes tú cuál es y cuáles son sus razones? Ven que tenemos que hablar. Hola, bienvenido a mi canal. Espero que estés muy bien. Hoy vamos a hablar de un problema que atañe a las nuevas generaciones. Empecé por los 30 y vamos a hablar de este problema con la juventud española y de Europa también, incluso en América hay algo que es mundial, incluso hasta está pasando en China y en Japón, que es el paro juvenil y las dificultades que la gente joven, incluyendo mi generación, lo que la generación millennial y la generación Z, que son los nacidos entre los años 90 y a principios de los años 2000 hasta 2010, que es mi generación, yo en los 90. Y voy a hablaros de unas noticias y las vamos a desarrollar, las vamos a comentar y os voy a dar también mi opinión en la conclusión final. Bueno, se dice, ¿por qué España fracasa con el paro juvenil y cómo arreglarlo? Sobrecualificación universitaria, desajuste entre las titulaciones más estudiadas y las más demandadas, escasa presencia de la FP y elevado fracaso escolar son algunas de las razones. Es cierto que también el fracaso escolar de haber dejado la escuela demasiado pronto y no haberse formado, esto puede llevar a que luego cueste más encontrar trabajo, no estar preparado. Aunque luego vamos a ver después cómo incluso estando preparado puede que no encuentres trabajo. Luego la sobrecualificación universitaria, que es lo que acabo de decir. Muchos jóvenes que aún teniendo carrera universitaria no encuentran de lo que ha estudiado y se tienen que estar dedicando a otro trabajo que no tienen nada que ver y que en muchos casos, en muchísimos casos, nunca van a llegar a trabajar de lo que se han formado y eso es una desgracia. Puede que a lo mejor han estudiado algo que no tiene salida de por sí o que sí que tenga salida, usted demanda, pero esté saturado ese mercado y por lo tanto al estar saturado pues no encuentra el trabajo simplemente. Se dice, el mercado de trabajo puede mejorar o empeorar en España en función de cómo se comporta la economía, en España y en todos los países. Pero rara vez se ha alcanzado un estado aceptable, ha sido el paro juvenil, porque siempre en España en concreto estamos altos. Es verdad que en otros países de la Unión Europea y de Europa el paro está mucho más bajo, aún así siempre hay paro juvenil en todos los países. Pero es que en España se lleva la palma, la verdad. Si los menores de 25 años tienen grandes dificultades para encontrar trabajo en nuestro país. Unos porque están extracualificados, que tienen mucha calificación. Muchas veces si tienes una calificación muy alta y estás muy preparada, también te tienen que pagar más. Y muchas veces no les renta a alguien tan preparado que te tienen que dar un salario más alto. Prefieren contratar a alguien que tenga una experiencia mucho menor y te tengan que pagar menos. Pero bueno, luego se dice, y no tienen en cuenta qué titulaciones son las más demandadas. Según lo que estudie, una tendrá más salida o menos. Y otros porque apenas tienen formación, como es el caso de casi el 40% de los jóvenes, que no han acabado su formación profesional, académica, que han abandonado prácticamente antes de tiempo. Y eso también conlleva dificultades. Y esto es ahora imprescindible en todos los sectores, la formación. Entre ambos encontramos un grupo insuficiente de jóvenes que recurren a la formación profesional, que se llama FP. La FP es la formación profesional que hay de grado medio, que necesitas tener la educación secundaria obligatoria para acceder a ese grado medio o grado superior, que tendrás que hacerlo a través de un grado medio o a través de bachiller, que es como los estudios preuniversitarios, ¿sabes? Porque en Hispanoamérica ya, creo que no sé si bachiller, no estoy seguro, los estudios preuniversitarios. Y esta FP, una de las vías potenciales, podría resolver a muchos de estos parados, pero mucha gente no acude. Desgraciadamente es que fomentan más la FP.
Hablamos de razones familiares, culturales, del sistema educativo, de políticas de empleo, de la falta de formación profesional, un conjunto de cosas en España no hemos hecho tan bien como pensábamos y que debemos. Totalmente cierto. Aquí veo digamos, una gráfica que pondré aquí a mi lado izquierdo, que vais a ver todos vosotros, que da lo que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Dice paro juvenil en España desde 1985, antes de que naciera mi hermano, que fue en el 86. Saludos a mi hermano. En los años 90, pues podría haber hasta 28, fíjate, era bastante alto. En cambio, en el 2021, 2022 llega al 32%, cosa que ha ido también bajando en comparación al 2012 y al 2013, que era hasta un 55,7. Vamos, casi la mitad de los jóvenes ni trabajaban y muchos de ellos tampoco estudiaban, los famosos ninis. Se dice, desde el año 85 arrancan las estadísticas de Eurostat. España nunca ha tenido una tasa de paro juvenil inferior al 17,13. Fíjate, aquí en el rincón de Saída, un paréntesis, todos los datos y todas las cosas que os doy y cómo me informo de todas las cosas para enseñarlo. Dice que logró una única vez en marzo del 2027, que es cuando estaba la economía muy bien justo antes de partirse la burbuja inmobiliaria. En los últimos 20 años se ha situado siempre en torno al 30%, nivel que le cuesta mucho bajar. Este indicador mide el porcentaje de menores de 25 años, que es lo que se entiende como población más joven, que está buscando empleo, de total de jóvenes activos, es decir, de los que están en edad de trabajar y quieren empleo. De los que tienen esa edad de trabajar jóvenes y buscan empleo, que no todo lo busca porque están estudiando. Que en su mejor registro se situará en el 17,13%. Bueno, este es un problema estructural del desempleo juvenil, ya que la bolsa de jóvenes que año tras año el mercado laboral no es capaz de absorber. Repito, este problema no solo de España, este problema ocurre también en países de Hispanoamérica y, como no, también Estados Unidos y Canadá. Uno más que otro, pero y en el resto de Europa también, que en Portugal, Italia, Francia, aunque hay menos paro juvenil, pero también tiene lo suyo y tiene sus altos y bajos también. Luego continuamos. Es que tengo muchas noticias, muchos informes aquí. Voy a hacer un resumen. Se dice, como ocurre en otros países del sur de Europa, hay una tendencia de los jóvenes a independizarse cumplidos los 30 o más, en los 40, muchos en España ahora hasta los 40 o no se independizan. Pero bueno, dice lo que desincentiva su incorporación temprana al mercado laboral. En los países del norte de Europa, lo que ya hay Alemania, el Reino Unido, toda esta gente, Dinamarca, Polonia, pues hay en los países del norte de África que tienen una tasa de paro juvenil muy inferior a nosotros, los de España y el sur de Europa. Existe la cultura contraria y factores que facilitan, como políticas de vivienda, ayudas para que se independicen. En el caso del desarrollo de la formación profesional, la FEPE, que os comentaba antes, que facilita el paso de la escuela al empleo. Y está muy instaurada en países como Alemania o Suecia, así como la tendencia de las universidades a impedir que los alumnos combinen estudios y trabajo, algo que sí se facilita, por ejemplo, en los Países Bajos. Aquí es que eso es muy incompatible o muy difícil a veces de combinar, más con los salarios tan bajos que hay ahora. Otro vídeo que tengo que hacer sobre eso. Hay evidencia empírica que demuestra que, por ejemplo, decenas de miles de estudiantes de ingeniería que trabajan en el McDonald's en Estados Unidos, luego continuado el curso y el proceso,
los que han trabajado en el McDonald's, sino que han sido ingenieros. Es decir, que en un tiempo trabajan de eso, pero luego después consiguen trabajo en lo que han estudiado, cosa que en España cada vez más difícil. Estudian una cosa y la mitad o casi más nunca van a trabajar de lo que han estudiado. Y continuamos. Influye también el hecho de que la tasa de paro general sea tan alta en España y por el propio ciclo económico que ha vivido el país España en los últimos años. Los jóvenes son los más perjudicados en épocas de crisis. Siempre, siempre, siempre somos los que más perdemos. Siempre. Se dice, porque compite con otros muchos jóvenes que por la situación de crisis en los años anteriores, como el 2007, 2008, incluso ya de los años 90, porque se han ido acumulando muchas veces esas crisis y esas carencias laborales. Entonces dice, el empleo entre jóvenes, como en Alemania, un 5,8% de paro juvenil, en Países Bajos un 7,8%, en Noruega un 8,6%. Mucho más bajo que España, que era un 17%, lo más bajo, está llegando a un 30%. El problema no está en que haya demasiados jóvenes para pocos puestos, sino que precisamente la mayor presión se sitúa en las capas altas. La población española está cada vez más envejecida y apenas produce crecimiento demográfico. Esto es lo que yo hablé en el otro tema, en el otro vídeo, en ese programita que os hice de la natalidad. El gran problema que tiene Occidente, incluso Asia Oriental y muchos países en el mundo. Ahora voy yo a otro texto que tengo yo. Mira, este dice, la radiografía de los jóvenes en paro. 3 de cada 10 menores de 25 años en España está en paro, es decir, aproximadamente unos 540.000 personas. Para conocer su perfil tipo es preferible acudir a la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística, pero yo lo voy a explicar aquí. Ese medio millón que yo acabo de decir, 276.000 son varones y 264.000 son mujeres. Si bien dado que la población activa femenina es algo inferior a la tasa de paro entre los jóvenes, es superior del 3,4% frente al 29% de las mujeres. Del total, un 46% se encuentra buscando su primer empleo, mientras que el 54% ya había trabajado antes en algún otro tipo de trabajo. En cuanto a su formación, que aquí esto es una información muy importante para tener conocimiento sobre lo que está pasando. Quedaros que es muy importante para entender esta problemática de este tema. Dice, de los jóvenes que están en paro no tienen un nivel de cualificación en la mayor parte. 50%. Aproximadamente, dice, un 4,6% de los jóvenes en paro solo tiene hecha la educación primaria. El 40,2% dejó los estudios al terminar segundo de la ESO, que es la educación secundaria en España. Y un 29,8% solo tiene terminada la ESO. Para que tú veas. Aunque ya con la ESO tiene lo más básico, pero aún teniendo lo más básico, se necesita más. Dice, a un 10% de ellos no encuentra trabajo pese a haber hecho, además de la ESO, un grado medio de formación profesional, una FP, un 20,4%. Incluso de una FP superior. Es decir, que a pesar de tener una formación profesional de grado medio incluso superior, aún así hay algunos que no encuentran trabajo. Aún así. Y eso es un problema muchas veces de la saturación del mercado laboral en España. En algunos sectores, porque en otros, por ejemplo, hay déficit de trabajadores, como es en la construcción, que no hay relevo generacional,
como dice aquí, en el texto que ahora os voy a hablar de la sobrecualificación, vale, de la caída, dice, ha habido caídas superiores al 20% en temas de estudios como ingeniería, incluso en la informática, que es increíble que pase esto. Otras profesiones que cuentan con menor demanda en las que se mantiene titulaciones como por ejemplo la educación infantil. Muchas, incluyendo yo, estudio educación infantil, tengo el título incluso, pero esto es una especialidad que cada vez menos demandada, por lo tanto, al menos demanda va a costar más encontrar trabajo en España de esto. Pero eso no quiere decir que no tenga formación, pero de lo que tú estás formado, por ejemplo, pues desgraciadamente, por de la natalidad o la baja natalidad, pues se encuentra por muy poquita demanda. Incluso trabajo como la construcción, en el que no hay relevo generacional, incluso los albañiles, que no me sale esta palabra, albañilería. Bueno, disculpadme, cabeza, hay palabras que no me salen. Y estos trabajos pues tienen muy poca cambio generacional, incluso hay una alta demanda, pero mucha gente no quiere trabajar en estos trabajos por la dureza que conlleva. Esto también está trayendo muchos problemas. Por un lado, la gente se especializa en temas que no tienen mucha salida y, por ejemplo, por otro lado, hay trabajos que son menos cualificados, pero son de mucho mayor esfuerzo físico que la gente no se especializa en eso. Y también es verdad, por otro lado, muchas veces se pide más preparación, cosa que antiguamente por un trabajo de aprendiz, te hacían el curso de aprendiz y conseguías el trabajo de una manera, digamos, más accesible. Ahora te exigen, incluso para ser camarero o para ser dependiente, incluso te piden hasta idiomas, te piden tener un certificado de tal, un certificado de pascual, y antes no. Antes simplemente pues aprendías lo que era lo más básico de esa profesión y ya te manejabas. Actualmente no. Y eso dificulta también el problema este. Mira, ya lo he encontrado. Dice, la construcción fue precisamente los años dorados del empleo uno de los sectores que más contrató a jóvenes sin formación y ahora se encuentra con el problema de que no encuentra profesionales. De ahí de que haya tan pocos parados en este sector. Necesita incorporar a decenas de miles de perfiles cualificados para poder ejecutar con garantías las inversiones contenidas en el plan de recuperación. Lo que pasa es que muchos jóvenes tampoco tienen incluso la capacidad física de hacer esto, porque esto si lo empieza de más joven, tiene más destreza. Ya si lo empieza de más mayor, ya a partir de los 30, es que este es el problema, que antes que empezaban de mucho más jóvenes. Es necesario incorporar mano de obra joven debidamente formada. Mano joven, como eran los aprendices antes. Dice, para aumentar la mano de obra joven creo que es necesario, dice aquí, este informe prestigiar la imagen de la construcción y dice feminizar el sector, ya que solo un 10% son mujeres. Las que quieran, pues eso es verdad, que vaya, no todas las mujeres estamos preparadas para hacer la construcción, ni fuerza tengo, vamos. Este es el problema que hay. Todas estas gráficas lo voy a poner aquí a un ladito de la gráfica de la evolución del paro en España. Son dos. Uno de la evolución del paro juvenil en millones de personas y luego el paro juvenil en España desde 1985. Ambas gráficas lo voy a poner aquí a un ladito. Y opinadme vosotros qué futuro tienen los jóvenes, cómo está el mercado laboral, qué opinas de la situación. Por un lado,
hago un resumen concluso. Por un lado, hay mucha formación en ciertos sectores que están como colapsados o saturados de súper titulados, muchas titulaciones, mucha gente titulada de la misma cosa. Y por otro lado, en trabajos menos cualificados hay mucha demanda de ese trabajo, pero muy poca gente quiere realizar esos trabajos. Por lo tanto, nos encontramos en un mercado saturado por un lado y un mercado insatisfecho en el que insatisfecho y digamos que casi en desintegración porque no hay relevo generacional y que eso puede traer muchas consecuencias negativas como la construcción, incluso en cosas, trabajo del campo, que mucha gente pues luego también hay que hablar de otro tema, porque muchas veces hay gente que no quiere trabajar en esos trabajos. ¿Por qué? Y muchas veces por la cuestión del bajo salario y eh, ese poco rendimiento, porque hay a veces personas que si tú vas a hacer un trabajo, que es otro problema actual, tú vas a hacer un trabajo y resulta que ese trabajo, como ocurre ahora muchas veces, no te da para pagar el alquiler, la comida, el agua, la luz, el gas, tus gastos de cada mes, estás trabajando, te estás matando a trabajar porque todo cuesta, todo tiene un esfuerzo, todo tiene algo que tú tienes que dar de ti y en cambio ese sueldo no te alcanza. Por ejemplo, mucha gente si quiere pagar el alquiler de su casa ya no le queda prácticamente nada para la comida o para el resto. ¿Qué haces? Te tienes que buscar otro trabajo y si ese trabajo ya te ocupa 8 horas, trabaja otras 8 horas en otro trabajo, al final vas a caer enfermo. Hay un problema social muy grave entre los precios y entre también los salarios. Se tienen que equiparar porque los precios están aquí y los salarios están aquí. Actualmente ha llegado a un punto que trabajar en ciertos sectores, como incluso un trabajo menos cualificado, ese sueldo no te alcanza, incluso se diría que no te renta trabajar porque no te llega a cubrir tus necesidades. Si tú estás trabajando en un trabajo que no te cubre tus necesidades, entonces eso es un gran problema. O busca otro trabajo y si luego todos son del estilo, ¿qué calidad de vida tienen estos jóvenes? Jóvenes y también esto ocurre entre mayores de 50 años, especialmente mujeres, aunque también hombres, que una vez que pierden su trabajo a partir de los 50, que ese es otro tema que va a tratar en otro programita del Rincón de Saída, por cierto, suscribiros y para crecer la comunidad, que tengo ya muchas ganas de alcanzar los 50 suscriptores para hacer en vivo y directo con mis rinconautas. Decidme vosotros, ¿qué opináis? Tener que trabajar en algo y que no te alcance para pagar tus gastos. Eso es algo muy malo y ese es uno de los problemas porque mucha gente no quiere ir en eso. Que luego habrá gente que dirá, bueno, pues mejor eso que no tener nada. Obviamente sí, pero a ver si empezamos ya socialmente y meter presión política para que ya se equipare los salarios a los precios, porque cada mes el dinero te da para menos. Y si tú te vas a matar a trabajar y resulta que no te va a dar ni para tener una casa, que tienes que vivir en una habitación, ¿qué vida es esa? De verdad, decidme vosotros qué opináis. Porque este es un problema social muy, muy grave que al final va a estallar por algún lado. Es que es de cajón, ¿no? Como se dice en España. Y decime abajo, Rinconata, que pesáis. Mi querida amiga del tecito con la prisa, mi querida Sandrita, mi querida Daniela, toda mi gente de India que me veis, ¿qué opináis? ¿Qué opináis? Y de Hispanoamérica también, que me ve varias gente de varios países de Estados Unidos también. ¿Qué opináis de esta situación que hay en España y seguro que en vuestros países también? Comentarme qué opináis.
saturación por un lado del mercado laboral de sobre cualificación y por otro lado no se cubre la demanda de esos trabajos también a ser tan poco cualificado que mucha gente no le renta trabajar de eso. Es un problema muy grave. Y bueno, ojalá que los salarios se equiparen también a los precios, que no haya más impuestos, pero cada vez ponen más. Es que este es otro tema que voy a tratar. Este programa es y ha sido del paro juvenil que hay en mi país y hablando en general en el mundo, que está siempre hay. También trataré uno del problema que hay hasta en China ahora, que también hay un problema en China, por ejemplo, que hay una juventud muy preparada, súper preparada, pero el mercado está tan saturado de gente preparada que no da abasto a dar trabajo a tanta gente, está como saturado. Y eso es lo que también está pasando aquí en cierta manera en algunos sectores, porque en otros como la construcción o la ingeniería y todo eso está como que no hay gente para relevar y esto es otro problema. Y muchas veces, pues sí, esos trabajos lo pagarán mejor o quisiera más gente o a lo mejor lo pagan bien, pero la gente tampoco está dispuesta a, a un trabajo tan sacrificado físicamente y quizás no toda la gente está actualmente preparada físicamente para hacer eso. Pero bueno, decirme qué opináis del paro juvenil, de este problema y ojalá que se solucione porque que los jóvenes en la actualidad muchas veces no se pueden pagar, muchas veces la mayoría de las veces un piso, aunque sea un piso, un apartamento de un piso, de una habitación, no se puede pagar muchas veces sus necesidades básicas, tienen que compartir piso hasta los 40 años algunos, 30 y tantos. Yo eso no lo veo normal. Eso es un síntoma que la economía mundial y que el sistema en el que vivimos económico está mal y algo hay que solucionarlo de alguna manera para que la gente joven tenga una vida digna. La gente joven, la gente adulta y la gente mayor. Hay que luchar por el bienestar de todos realmente y que haya un mínimo de calidad de vida porque se ha perdido y no es normal que un joven hasta los 30, incluso los 40, estén viviendo en casas de sus padres o estén, por ejemplo, alquilando una habitación, compartiéndolo con otros jóvenes o con otro desconocido que al fin y al cabo no son su familia, ni pareja, ni nada. Eso no puede ser y eso también luego por otro lado retrasa en la formación de pareja, de la formación de familia, que va a tener familia con 50 años. ¿Lo ves cómo todo está relacionado este tema que acabo de decir con lo de la natalidad del otro día? ¿Os dais cuenta, gente mi rinconata? Decidme qué opináis. Dale like, dale like, dale like, dale like. Y nada, y compartir el vídeo, que hay que crecer la comunidad rinconauta. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso para todos vosotros, vosotras. Un gran abrazo, ser bueno y nada, ser felices, que la vida se va cuanto menos te lo esperas. Hasta la próxima. Bye bye.